buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra invitación a estar en el estudio de CNN en la Ciudad de México, Jacobo Dayan. Gracias, Jacobo, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen. Jacobo, especialista en derechos humanos y analista y experto en temas internacionales. En estas fechas, en estas horas, en este día donde se están conmemorando 20 años ya. 20 años del genocidio de Srebrenica en la llamada ex Yugoslavia. Estamos a 20 años de distancia, perdón la obviedad, pero parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Informaciones, noticias tremendas de aquel entonces. 20 años después, ¿cómo contarnos de nuevo la ex Yugoslavia? Bueno, lo que se conmemora son los 20 años del genocidio que ocurre en 95, pero es un conflicto que arranca desde 91. Es un conflicto armado que se transmitió vía medios de comunicación en horario estelar. Esto lo veíamos todos los días, todas las noches, dábamos seguimiento a un conflicto muy complejo, a un conflicto donde se desmembra un Estado, la ex Yugoslavia, después de la muerte de Tito en el 80, mantiene una unidad que se ve resquebrajada por movimientos ultranacionalistas al interior, crisis económica, la caída del muro, impacta dentro de la ex Yugoslavia, y aquel país se desmembra en 6 repúblicas con distintas conformaciones étnicas. Algunas de estas divisiones son mucho más tersas, como el caso de Eslovenia o probablemente Macedonia, pero el caso de Croacia, Bosnia y Serbia, donde la interacción étnica al interior de estos países era muy grande, no es simple. Y arranca un conflicto armado desde 91 entre Serbia y Croacia por mantener el control de territorios con población mixta. Y se dan estos procesos que conocimos como procesos de limpieza étnica, donde hay un conflicto armado que tiene como objetivo desplazar población ajena para dejar una mayoría de un grupo étnico bajo control, ya sea de Serbia o de Croacia. El conflicto pasa de Croacia a Bosnia cuando Bosnia en el 92 declara su independencia, y Bosnia es el país de los 3 que tiene una mezcla mucho mayor. Entonces prácticamente en todo el territorio bosnio se dan enfrentamientos de ejércitos regulares y grupos paramilitares. Recordar que esta región tiene ancestrales problemas étnicos. La Primera Guerra Mundial se da por un enfrentamiento, por el asesinato del archiduque en Sarajevo, capital de Bosnia, por un nacionalista serbio. Es decir, Croacia tiene vínculos con Europa Central, Serbia tiene respaldo de Rusia, entonces la Unión Soviética después, y Bosnia tiene una conformación étnica mezclada, y los locales son musulmanes que quedaron del Imperio Otomano. Es decir, es una mezcla muy compleja. En la Primera Guerra Mundial se da un enfrentamiento entre estos grupos, y en la Segunda Guerra Mundial Croacia es aliada de la Alemania nazi, y uno de los campos de exterminio que se abren durante la Segunda Guerra Mundial se abre en Croacia para asesinar serbios. Es decir, las tensiones étnicas en esta región tienen mucho antecedente, mucho más que el conflicto de los 90. Estalla esto, y estalla en un conflicto que veíamos todas las noches, sobre todo centrado en la capital de Bosnia, en Sarajevo, una ciudad que estuvo sitiada 44 meses. Son 1200 días más o menos. Si ya el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial resultó un horror de 900 días, nos estamos hablando de 1200 días. 44 meses. Una ciudad sitiada, y veíamos estas escenas con francotiradores fuera de la ciudad disparando, la gente atravesando avenidas con coches puestos como barricadas, y uno en 44 meses tiene que hacer vida. Uno no puede quedarse encerrado en su casa 44 meses. Los sótanos de los edificios se convierten en escuelas, los entierros se hacen de noche, hay que salir a buscar agua, alimentos, hay que hacer vida cotidiana sabiendo que hay francotiradores atacando el centro de la ciudad, donde los serbios pretenden expulsar a la población bosnia de Sarajevo y tomar control de posiciones bosnias al interior del país, expulsando a la población musulmana. Entonces tenemos 3 conflictos de manera paralela: Serbia y Croacia tratando de desplazar población mutuamente, con ejército regular y ejércitos paramilitares, grupos paramilitares, un enfrentamiento entre Serbia y Bosnia, y al inicio Bosnia y Croacia aliados, y posteriormente también en enfrentamientos. Los otros países medianamente pudieron separarse más fácilmente, que son Eslovenia, Macedonia y Montenegro. Y un conflicto de manera paralela se da entre Serbia y Kosovo,
una región autónoma dentro de Serbia que también busca su independencia. Esto arranca en 91 con Serbia y Croacia y se exacerba en 92. Serbia, Croacia y Bosnia, y la respuesta de la comunidad internacional nunca llegó. Los grandes observadores de este conflicto que acabaron no haciendo nada fueron Naciones Unidas, evidentemente, la Unión Europea, que es recién creada, la Unión Europea se crea en 93, y evidentemente la OTAN. La OTAN, que es al final de este conflicto quien reacciona. Y las resoluciones que se van tomando en el camino son resoluciones más mirando al electorado propio en cada uno de los países que tratando de resolver el conflicto. La única resolución medianamente decente que puede sacarse de ahí es el enviar tropas generando zonas de seguridad que acabaron no funcionando a Bosnia. Y es una de las primeras grandes derrotas de Naciones Unidas. Ruanda es posterior, Ruanda es 94, que es también me parece que la gran derrota de Naciones Unidas, y la respuesta que se da es una respuesta jurídica, no de seguridad. Se crea un tribunal antes de acabar con el conflicto, como para sanar la culpa occidental, de decir, bueno, se están cometiendo muy graves crímenes en la región, vamos a crear un tribunal ad hoc, porque no existe un antecedente. El antecedente de un tribunal similar nos tenemos que ir hasta la Segunda Guerra Mundial con los tribunales de Nuremberg y de Tokio. La Corte Penal Internacional no existe. Existe el andamiaje legal de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, desde la Convención del 48, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, pero no hay una instancia que procese esto. Se crea un tribunal especial, ad hoc, en 93. El de Ruanda se creará en 94 y lo que será después la Corte Penal entrará en funciones muchos años después. Es decir, se trata de dar una respuesta jurídica, pero no acabar con el conflicto. Y se trata de ver esto como una crisis humanitaria y no como un problema de seguridad. El conflicto acaba generando, de los 4,5 millones de habitantes en Bosnia, la mitad queda desplazada o refugiada y cerca de 300,000 o 400,000 personas son asesinadas. En un conflicto muy amplio, cuyo objetivo central es la limpieza étnica. Y dentro de todos esos conflictos se da un caso de genocidio en particular. No todo el conflicto es genocidio, porque para que sea reconocido como genocidio tiene que haber esta intencionalidad de acabar total o parcialmente con un grupo. Entonces, eso se da... ¿El genocidio se da en? En la región de Srebrenica, en julio del 95. Es decir, 4 años de conflicto que permitió irse escalando bajo los ojos de la comunidad internacional, con presencia de cascos azules en el terreno, que lo único que pretendían era generar zonas de seguridad, pero no acabar con el conflicto. Se da el genocidio en un fin de semana, en una región al este de Bosnia, región de Srebrenica, donde 8,000 personas son asesinadas. Y este conflicto llega a Occidente con escenas de campos de concentración que nos hacen recordar la Segunda Guerra Mundial, pero a color. Uf. ¿Sí recuerdas estas escenas? Sí, tremendas, porque lo que se hacía cada vez que se tomaba control de una localidad era a las mujeres y a los niños desplazarlos hacia zonas de mayoría de ese grupo, fuera de la zona de control, y a los hombres no se les podía desplazar porque regresarían armados. A los varones en edad militar se les mandaba a campos de concentración. Mujeres violadas son las escenas que llegan. Las primeras películas que empiezan a surgir alrededor de esto hablan de mujeres violadas, niños huérfanos, hombres en campos de concentración, desplazados, refugiados y asesinados. Déjame, Jacobo, me detengo un momento aquí para hacer una pausa y regresamos para retomar precisamente este hilo de la conversación que estás, haciendo para recordar y para conmemorar hechos de esta naturaleza hace 20 años y bueno, pues efectivamente durante 4 años el seguimiento permanente a nivel internacional de este conflicto, ese fin de semana trágico y terrible. Después de la pausa retomemos el hilo y seguimos con Jacobo Dayan en Senado. Regresamos, Jacobo Dayan, contigo en esta conversación donde estás haciendo un recuento, este recuento de estos 20 años después del genocidio de Srebrenica.
por hablar de este 11, bueno, el 11 de julio sería la fecha donde se engloba la parte más brutal, si es que se puede llamar algo así, ese fin de semana donde 8,000 personas fueron ejecutadas. Ejecutadas y 14,000 desaparecidos, se siguen buscando cuerpos, es decir... 14,000 desaparecidos. 14,000 desaparecidos, bueno, que suena un horror y comparado con nuestras cifras... ¿Comparado con qué? No diríamos en México. Exactamente. Claro. De hecho, cada año en las conmemoraciones del genocidio lo que se hace es en el memorial que se tiene en la región enterrar a los cuerpos que fueron encontrados durante el año y se va teniendo un recuento de los desaparecidos que van siendo encontrados. Una de las organizaciones no gubernamentales que mejor trabaja con el tema de desaparecidos, que por cierto ha hecho un trabajo importante en Nuevo León, aquí en México, con el tema de desaparecidos, se encuentra en Sarajevo, una organización bosnia que tiene unos protocolos muy importantes y muy reconocidos en tema de desaparición forzada para encontrar a través de bancos de datos de ADN a los cuerpos que se encuentran de este genocidio, ha trabajado en México. Entonces, lo que tenemos ese fin de semana no es suficiente como para que la comunidad internacional reaccione. No reaccionó en 4 años y ni siquiera... Después de esa locura. Después de esta locura. No hay reacción. En agosto hay un bombazo de Serbia, de los serbobosnios que ocupan buena parte de la capital, en un mercado, en Sarajevo. Y eso es lo que a la comunidad internacional le parece ya insostenible, en agosto, un mes después. Bueno, ya un efecto acumulado, desde luego. Bueno, decide la OTAN atacar posiciones serbias y en 2 semanas termina el conflicto. En 2 semanas. En 2 semanas, es decir, 4 años o 5 años de espera, con 2 semanas de bombardeos, orillan al gobierno de Milosevic en Serbia y de Karadzic en Serbobosnia a sentarse a negociar en Dayton, Ohio, y se firma la paz en diciembre de ese año. Es decir, bastaron 2 o 3 semanas de ataques a posiciones serbias muy focalizadas para que la comunidad internacional orillara al gobierno serbio a sentarse a negociar. Y se firma una paz a fin de año en París que da conformación a lo que hoy conocemos como estos 6 países, con el conflicto pendiente que queda entre Kosovo y Serbia. El estatus de Kosovo no está siendo reconocido por toda la comunidad internacional. Buena parte de la comunidad internacional reconoce a Kosovo como país independiente, sobre todo la Unión Soviética, Rusia y su esfera de influencia no lo reconoce como respaldo a Serbia, que es lo único que quedaría pendiente. A partir de ahí lo que inicia son los procesos judiciales tratando de dar justicia, de dar algún tipo de reparación a las víctimas en el tribunal. Bueno, y viene el juicio a Milosevic, este personaje que, bueno, igualmente fue televisado todo ese proceso. Me decías en el corte, en el corte anterior, me decías el primer presidente enjuiciado. Así es. Cuéntanos de Milosevic. Milosevic es entregado hasta 2001. En 2001 empieza su proceso. ¿Él se sienta a negociar? Él se sienta a negociar la paz. Karadzic. Se sienta con el presidente de Bosnia y por el presidente de Croacia. Karadzic, que era el representante del presidente de los serbios dentro de Bosnia. Que él también está siendo procesado en 2009, 2011, 10 por ahí se entregó. Y el otro que es importante como caso emblemático es el jefe de las Fuerzas Armadas serbias en Bosnia, que es Ratko Mladic, que también fue entregado recientemente y esos procesos continúan. Más de 200 procesos judiciales en este Tribunal Penal Internacional. Ya no hay ninguna orden pendiente, es decir, ese tribunal tendrá que terminar su trabajo en este año, el año próximo, más tardar. Creado ex profeso. Ex profeso, igual que el de Ruanda, que también ya termina. Entonces terminan los procesos, termina el tribunal. Así es. Y el caso de Milosevic es el caso importante, el presidente de Serbia, donde se le acusa de genocidio, se le acusa de colaborar con los serbobosnios para cometer el genocidio en Srebrenica, además de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en todo el conflicto. Y en este tribunal se enjuicia a serbios, a croatas y a bosnios. Los emblemáticos son estos 3 casos, Mladic, Karadzic y Milosevic muere durante el juicio, es decir, no recibe sentencia. En 2006 Milosevic muere, pero queda como un caso emblemático de un presidente que es procesado por estos crímenes, son muy graves. Ahora, a partir de eso, la comunidad internacional, uno diría, algo se aprendió. Yo destacaría los procesos que ocurrieron en Holanda. Los cascos azules que estaban presentes en la zona eran holandeses
Y sobrevivientes del genocidio levantaron demandas en Holanda por complicidad en genocidio. Cascos azules. Así es. Y la Corte Suprema holandesa aceptó responsabilidad del Estado holandés en estos crímenes. Es importante, es decir, un Estado está reconociendo coparticipación, no activa, pero sí pasiva, en dejar que esto ocurriera. Y hay reparaciones a víctimas en Holanda por genocidio. Sabemos, por ejemplo, la reticencia de gobiernos como el turco de reconocer el genocidio armenio, o de muchos otros países. Hoy Serbia sigue presionando para que las conmemoraciones que se estarán haciendo estos días no se lleven a cabo, que la Unión Europea no firme una condena al genocidio, exactamente. Y por otro lado vemos a Holanda. Imposible no conmemorar. Bueno. Sí, pero al menos no como genocidio. O sea, lo que molesta es el término. El término genocidio. Y el decir, aquí hay corresponsabilidad de todos. Aquí hay crímenes bosnios, de croatas y de serbios que los hubieron. Y lo que el tribunal está acabando de procesar son las responsabilidades en cada uno de estos casos. El caso más grave, no por la cantidad de muertos, que no tendría nada que ver, sino por el hecho en sí, es el de Srebrenica. Y ese es el que es la piedra en el zapato de Serbia. Entonces, lo que veremos en estos días son conmemoraciones de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de distintos países. Incluso hay una carta ya de disculpa pública de la OTAN, de la Unión Europea y de Naciones Unidas por lo ocurrido. Y de menos el caso holandés reconociendo una responsabilidad de sus cascos azules. Y esto es importante porque entonces cualquier país que mande cascos azules a cualquier región es corresponsable con lo que haga sus cascos azules en la región. En el caso de Holanda se hace. No ocurre lo mismo en otros casos como el de Ruanda o muchos otros donde vemos que los cascos azules, y ya no hablemos de los escándalos recientes de cascos azules metidos en problemas de acoso sexual y prostitución infantil que hubo en África recientemente destapados por personal de Naciones Unidas, donde hay una responsabilidad del Estado, que en el caso de la ex Yugoslavia es asumida. Entonces, me parece que el caso de la ex Yugoslavia es emblemático, junto con Ruanda, por una etapa de transición que pasa el occidente de menos antes de la creación de la Corte Penal, que tiene otros problemas, que tiene otras dinámicas, pero estos dos tribunales generaron de menos los antecedentes que llevan a la creación de la Corte y a procesar más o menos de manera creíble, porque es complejo que sea todo esto transparente, además de los juicios que se llevan localmente, procesos o crímenes tan graves como los ocurridos en la ex Yugoslavia, un conflicto de 5 años comparado con el de Ruanda de 90 días. Jacobo Dayan, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación con motivo de este aniversario número 20 de esa matanza, genocidio de Srebrenica o Srebrenica, te escuché decir. Srebrenica. En serbo-bosnio. En serbo, pues solo tú lo sabes. No, yo no sé que así se dice. Pero bueno, estamos hablando de ese lugar que en ese momento era el foco de atención internacional, sin la menor duda, como bien dijiste, pero la intervención directa de la comunidad internacional llegó hasta después y como bien dijiste, en 15 días el asunto se reacomodó y entró en cauce de resolución. Después de la pausa, Jacobo, entramos en la parte final de esta conversación. Entramos en la parte final, regresamos con Jacobo Dayan esta plática. Volvemos. Igual, Jacobo Dayan, se acabó el tiempo. Estamos en la parte final de esta conversación, escuchándote con mucho interés, pues en el recuerdo obligado, 20 años después de este genocidio, 20 años después de que sucedieran las cosas que sucedieron, y aprendió algo la humanidad después de todo eso. ¿Dónde andamos parados? Porque si no aprende la humanidad de cosas como esta, ¿no tenemos remedio o qué? No, no aprende la humanidad y creo que desde México tendríamos que leerlo, este evento con especial interés. Lo que vemos es una sociedad acostumbrada a la violencia, estoy hablando de la ex Yugoslavia, una sociedad donde convive con la violencia, donde la violencia se convierte parte de la vida cotidiana, donde no hay respuesta por parte del Estado, donde se va permitiendo que actos cada vez más barbáricos se vayan cometiendo, no hay justicia, no se detiene, la comunidad internacional no interviene y lo que acaba ocurriendo son masacres de estas porque la violencia necesariamente escala.
si no se detiene. Entonces creo que desde México tendríamos que analizarlo desde ese lado. Es decir, una sociedad que se va acostumbrando a la violencia, un Estado que ya no reacciona con la fuerza y la contundencia que tendría que reaccionar ante tragedias como las que se fueron viviendo por años en ex Yugoslavia y nosotros también, y hemos ido aprendiendo a que no sea escándalo, hemos ido aprendiendo a que no indigne, hemos ido aprendiendo a no reaccionar, y esto es muy delicado por cada uno de estos hechos que van ocurriendo y porque el listón cada vez está más arriba, y el listón se permite subir, y el Estado sigue sin aparecer y la sociedad sigue tolerándolo. Pues, ¿quién se hubiera imaginado después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué cosa puede ser peor que una guerra mundial? Pues después de la Segunda Guerra Mundial este fue el asesinato masivo más grande desde aquella ocasión. Hasta entonces sí. Hasta entonces, luego vino Ruanda, aunque después nos enteramos también de los horrores de Camboya. Bueno. Decir, pero esto ocurre en el corazón de Europa. Esto ocurre en Europa a media hora de Europa Central, y Europa mismo permitió esto. Es decir, no se permitió en el África, donde podrían ellos decir son problemas regionales, que no nos vamos a ir a meter allá, porque los discursos eran esos: nosotros no vamos a ir a intervenir en un conflicto interno. Esto es la soberanía de los estados, y no tendríamos por qué responder. También hay que entender que Europa se estaba reconfigurando en esos años. Estados Unidos decía, no es mi bronca, es bronca de los europeos, pero el mundo entero lo permitió y lo veíamos todas las noches. Así como hoy podríamos ver lo que ocurre en muchas regiones del planeta todas las noches. Pero como no es Europa y es Irak o es Congo o es Burundi, no lo vemos. Aquí era Europa, entonces se veía todas las noches. Y aquí es México y lo vemos todos los días, ya como nota. Entonces, común. Jacobo, 20 años después, ¿cuál es la gran lección no aprendida o no suficientemente aprendida? Pues lo que el mundo tendría que aprender es que los conflictos se tienen que detener y tiene que haber un compromiso. Hay hoy en día en el andamiaje jurídico internacional herramientas como la responsabilidad de proteger, es decir, la soberanía de los estados no va por sobre la seguridad de sus ciudadanos. Habría la necesidad de una responsabilidad internacional para con la violencia en cualquier lado. Evidentemente estamos muy lejos de que eso ocurra, de que los estados se tomen en serio detener la violencia, pero ese tendría que ser el aprendizaje. Ruanda se puede tener el argumento que fue un genocidio demasiado rápido, que no permitió reaccionar a la comunidad internacional, aunque hubo manera de hacerlo, pero ocurrió en 90 días. Aquí fueron 5 años. Darfur tiene 12. La pregunta es si el mundo ha hecho algo para detener lo que está ocurriendo en Darfur hace 12 años. No. El Estado Islámico, el conflicto en Siria va para 3 años, 4 años. No hay mucho aprendizaje. Pues ahí está, 20 años después esta historia. Jacobo Dayan, como siempre, gracias por estar aquí. Muchas gracias, para Carmen. comentarlo, para recordar, para no olvidar, que es mejor en todo caso. Gracias, Jacobo Dayan, por tu presencia en CNN, y bueno, estaremos en contacto como Claro siempre. que sí. A usted gracias, que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, descanse. Te esperamos mañana. Buenas noches. Somos CNN México. 20 años del genocidio de Srebrenica en la llamada ex Yugoslavia. Estamos a 20 años de distancia. Perdón la obviedad, pero parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Informaciones, noticias tremendas de aquel entonces. 20 años después, ¿cómo contarnos de nuevo la ex Yugoslavia? Bueno, lo que se conmemora son los 20 años del genocidio que ocurre en 95, pero es un conflicto que arranca desde 91. Es un conflicto armado que se transmitió vía medios de comunicación en horario estelar. Esto lo veíamos todos los días, todas las noches, dábamos seguimiento a un conflicto muy complejo, a un conflicto donde se desmembra un Estado, la ex Yugoslavia, después de la muerte de Tito en el 80, mantiene una unidad para dejar una mayoría de un grupo étnico bajo control, ya sea de Serbia o de Croacia. El conflicto pasa de Croacia a Bosnia cuando Bosnia en el 92 declara su independencia, y Bosnia es el país de los tres que tiene una mezcla mucho mayor. Entonces prácticamente en todo el territorio bosnio se dan enfrentamientos de ejércitos regulares y grupos paramilitares.
Recordar que esta región tiene ancestrales problemas étnicos. La Primera Guerra Mundial se da por un enfrentamiento, por el asesinato del archiduque en Sarajevo, capital de Bosnia, por un nacionalista serbio. Es decir, Croacia tiene vínculos con Europa Central, Serbia tiene respaldo de Rusia, entonces la Somos CNN México. Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra invitación a estar en el estudio de CNN en la Ciudad de México, Jacobo Dayan. Gracias, Jacobo, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen. Jacobo, especialista en derechos humanos y analista y experto en temas internacionales. En estas fechas, en estas horas, en este día donde se están conmemorando 20 años ya. Unión Soviética después, y Bosnia tiene una conformación étnica mezclada y los locales son musulmanes que quedaron del Imperio Otomano. Es decir, es una mezcla muy compleja. En la Primera Guerra Mundial se da un enfrentamiento entre estos grupos, y en la Segunda Guerra Mundial Croacia es aliada de la Alemania nazi, y uno de los campos de exterminio que se abren durante la Segunda Guerra Mundial se abre en Croacia para asesinar serbios. Es decir, las tensiones étnicas en esta región tienen mucho antecedente, mucho más que el conflicto de los 90. Estalla esto, y estalla en un conflicto que veíamos todas las noches, sobre todo centrado en la capital de Bosnia, en Sarajevo, una ciudad que estuvo sitiada 44 meses, ciudad que se ve resquebrajada por movimientos ultranacionalistas al interior, crisis económica, la caída del muro, impacta dentro de la ex Yugoslavia, y aquel país se desmembra en 6 repúblicas con distintas conformaciones étnicas. Algunas de estas divisiones son mucho más tersas, como el caso de Eslovenia o probablemente Macedonia, pero el caso de Croacia, Bosnia y Serbia, donde la interacción étnica al interior de estos países era muy grande, no es simple. Y arranca un conflicto armado desde 91 entre Serbia y Croacia por mantener el control de territorios con población mixta. Y se dan estos procesos que conocimos como procesos de limpieza étnica, donde hay un conflicto armado que tiene como objetivo desplazar población ajena